haciendo relación nosotros a determinar, primero, cuánto nos va a incurrir en temas de erogaciones, salidas de dinero, la adquisición de materiales, de recursos que necesito para hacer un determinado proceso productivo. Y luego viene la agregación precisamente de los precios para poder definir cuánto es el margen que yo debo de tener en mi producto y de esa manera obtener una utilidad razonable. ¿Okay? El día de hoy nosotros vamos a aprender a través de estas técnicas de costeo cómo nosotros podemos aplicarlo en tres tipos de negocios, que son los negocios de tipo industrial, los negocios de tipo comercial y los negocios de tipo de servicios. ¿Okay? Aquí se ha aplicado una figura de ideas de negocio en gestación, porque básicamente lo que se pretende es unir con lo que estuvimos hablando nosotros la semana pasada, cuando hablábamos con respecto a la metodología de Canvas, y teníamos nosotros dos recuadros que quedaron pendientes en detallar más información, que era la generación de ingresos y por otro lado la determinación de los costos. ¿Okay? Entonces, lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo es la parte de determinación de costos, porque como van a ver, la fijación de precios propiamente hablando va a depender de otros escenarios que yo puedo configurar y que son los que me van a llevar a mí para poder definir ese valor que debo de cobrar a mis clientes. ¿Okay? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener aquí claro es cuando nosotros hablamos del modelo de negocio. ¿Sí? El modelo de negocios básicamente se refiere a la idea de cómo nosotros vamos a iniciar la propuesta empresarial que vamos a ejecutar, o que teniendo ya en marcha nosotros reflexionamos sobre cómo están dados las inversiones que hacemos en cada una de las cuentas que financian al negocio. Entonces, en principio, cuando yo tengo esa idea, tengo ese negocio en marcha, yo tengo tres bloques o elementos de cuentas que me representan a mí la forma de financiamiento. En este caso, los proveedores, los accionistas y los bancos. Los proveedores básicamente son otros negocios u otras personas naturales que se dedican a la colocación de productos intermedios para nuestro proceso productivo. Puede que sean productos terminados inclusive para el consumo final, pero en términos de relación de mi modelo de negocios, a esos productos se los cataloga como intermedios, por ejemplo, y es algo que vamos a desarrollar nosotros más adelante. Supongamos que nuestra propuesta sea la elaboración de hot dogs. Entonces, uno de los insumos que nosotros utilizamos para la elaboración de hot dogs es precisamente el pan. Pero el pan como tal, para el consumidor final, puede ser también un producto terminado si es que simplemente van a hacer uso y consumo de ese bien. Pero para otros negocios, los hot dogs, los sándwiches, sigue siendo un producto en proceso, puesto que ellos se le van a agregar algo de valor y de esa manera va a llegar al producto terminado. Entonces los proveedores pueden ser este tipo de negocios que nos proveerían, por ejemplo, para este ejemplo, el pan. Los accionistas evidentemente son los dueños de la idea de negocio. Somos nosotros, puede ser nosotros más un familiar, nosotros más un amigo, y somos básicamente quienes colocamos parte del capital semilla para que el negocio pueda existir. Y luego tenemos los bancos, que eso va a depender también a veces un poco de la envergadura del proyecto que vamos a desarrollar, porque en algunos de los casos el modelo simplemente se reduce a proveedores y accionistas, porque en principio yo no necesito una inversión tan fuerte para desarrollar mi propuesta de negocio. Pero si la necesitara, entonces se agrega el rubro de bancos. De estos tres fuentes, como indicamos, se recoge el capital, el elemento semilla que constituye el negocio, y esto a su vez se va a materializar en recursos en efectivo. Estos recursos en efectivo son los que luego me sirven a mí para poder comprar activos operativos, en el caso de los bienes que yo voy a necesitar para la transformación de esos productos intermedios hacia el producto final, y por otro lado también me va a permitir a mí hacer la contratación de los otros elementos que yo necesito para poder echar a andar mi negocio. Pueden ser en este caso más recursos humanos, puede ser en este caso materiales, accesorios para poder desarrollar la actividad productiva, entre otros. Y esas salidas de dinero pues nos van a representar costos. Esos costos evidentemente se van a matizar en los pagos que yo hago
por ejemplo, la mano de obra, como también podría ser matizado por el reconocimiento del uso de los activos. Recordemos que cuando nosotros hacemos una inversión inicial, nosotros tenemos activos que están directamente relacionados con el proceso de producción y hay otros activos que van a tener una función de ser el sostén del desarrollo de esos activos productivos. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos un conglomerado de elementos que van desde el gasto al costo de los recursos que necesito para que el negocio pueda entrar a funcionar. Y de este uso de los activos, vamos nosotros a generar los productos y servicios que son los que vamos a nosotros a colocar dentro del mercado para luego venderlos. Y en este caso la venta se puede dar por dos mecanismos. Puede ser venta contada, venta a crédito, o inclusive en algunos de los negocios puede haber un tercer mecanismo que es la mezcla de los dos. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo tener todo mi dinero de vuelta una vez que yo vendo un producto, como también podría ser que yo solo recibo una parte y la otra parte está colocada en el crédito. Pero de que algún día recibo ese dinero, lo recibo y entonces eso se convierte nuevamente en efectivo. Ahora, ¿qué yo hago con ese efectivo? Pues con ese efectivo yo pago a mis financistas originales. Pago a los bancos si me dieron un crédito, pago a los proveedores porque me vendieron a crédito y evidentemente los accionistas también reciben su parte, porque evidentemente el objetivo de ellos de colocar dinero es precisamente para obtener un retorno en un momento dado. ¿Cuáles son básicamente los puntos más importantes en este modelo del cual nosotros estamos hablando? Es básicamente la interacción que existe entre cómo yo genero las ventas para poder cubrir los costos y gastos que he hecho en la parte de generación de activos y por otro lado, los mecanismos que yo tengo para hacer la devolución de los pagos. Si ustedes se dan cuenta, el flujo 4 con el 5 son básicamente la actividad principal del negocio. Un negocio necesita vender porque a partir de esa venta puede cubrir sus obligaciones. De lo contrario, caería en una situación en la cual podría ser un negocio líquido, pero no rentable, como podría ser un negocio rentable, pero no líquido. Y esos matices se ven, por ejemplo, en el esquema de Rosser, que es un profesor español, en el cual él propuso que cuando nosotros estamos estudiando los modelos de negocio, lo principal que nosotros debemos de tener en cuenta es el plazo que tienen los usos de recursos, es decir, la aplicación que yo doy de crédito a mis clientes, de tiempo en el cual yo tengo embodegado mis productos, versus lo que a mí me cuesta conseguir el dinero para poder tener esas aplicaciones. Entonces, en otras palabras, supongamos que yo a mis clientes les doy un plazo de crédito de 60 días, pero resulta que mis proveedores a mí me dan solo 30. Entonces, evidentemente, yo tengo una diferencia por ahí de 30 días que de alguna manera tengo que cubrir. Entonces, ese de alguna manera tengo que cubrirlo significa de que tengo que en este caso buscar por otro lado una línea de crédito para poder ser líquido o tengo en este caso que buscar líneas de crédito en el pasivo de largo plazo o en aportes extraordinarios de los accionistas para volver a tener liquidez en la organización. Por supuesto que si nosotros nos ponemos a pensar entre las fuentes de financiamiento que tiene un negocio, a medida que yo voy pidiendo recursos a personas que están en el largo plazo, como los bancos o los mismos accionistas, entonces esto va a terminar afectando la dinámica de recuperación de dinero. Entonces, por ello, si nosotros tenemos, si el plazo que nosotros tenemos del uso de recursos es mayor que el plazo de las fuentes de recursos, entonces vamos a caer en una situación de iliquidez. Y eso nos puede llevar a suspensión de pagos, como bien dice en el gráfico. Si es lo contrario, tenemos liquidez. Por ejemplo, en este entorno del COVID-19, básicamente lo que ocurrió es que la cadena de pagos paró. Entonces, como la cadena de pagos paró a raya, ahora se resulta que hay personas que necesitan recibir su dinero muy pronto, por ejemplo, los trabajadores, pero las empresas no vendieron o no estuvieron totalmente funcionales y generando el volumen de ventas normal. Entonces, esto hace que en esa divergencia de los plazos, los negocios se vuelvan ilíquidos y por eso vemos ahorita la situación de que
a nivel general, pues se están implementando pues, mecanismos de calendarización de pagos, de diferimiento de pagos en el caso del sistema financiero, entre otros. Porque al final del día el problema de la liquidez es un problema del cual las empresas pueden salir, porque pueden salir de la situación de liquidez vía créditos, vía venta de activos, de capitalización, pero se puede tener recursos. El problema es cuando los negocios van por el lado de la solvencia, es decir, la parte de abajo. Si el uso de recursos, en lugar de darme a mí utilidades, me da pérdidas, puede llevar a mí a la quiebra. Entonces, esa es la dinámica que tenemos. En la parte de arriba, si somos ilíquidos, apenas suspendemos pagos, pero podemos retomar en algún momento la agilidad del negocio, porque lo que hay que hacer es colocar recursos para poder capitalizar el negocio. Si nos vamos por el otro lado, en lugar de poder tener un mecanismo de salida, si esa generación de pérdidas se vuelve estable en el tiempo, lo que va a ocurrir entonces es que el negocio tiene que pasar a su disolución y quiebra. Entonces eso es muy fundamental tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo la idea del negocio y por otro lado como también nosotros estamos determinando cómo lo vamos a cubrir. Porque después de todo, la venta, el precio de venta que yo determino para mis productos es precisamente la fuente de liquidez. Y entonces ese precio como tal debe ser lo suficientemente amplio como para poder cubrir mi estructura de costos y como para que pueda hacer también a su vez devolver la inversión inicial que yo estoy haciendo para desarrollar la idea de negocios. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros, como ya hemos indicado al inicio de esta charla, que van a existir tres tipos de negocios en el sector productivo. ¿Sí? Estos tres tipos de negocios son el industrial, el comercial y el de servicios. Cuando nosotros hablamos de los negocios de tipo industriales, estos se refieren a aquellos que compran materias primas o compran productos intermedios y finalmente los transforman. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la gráfica una embotelladora, pero puede ser cualquiera. Inclusive dentro de ese giro, cuando nosotros hablamos de industrial, básicamente nos referimos a esas actividades productivas donde haya transformación. Es importante tener en cuenta que no necesariamente hablamos de una fábrica que produce de manera rotativa o que en este caso utiliza operarios, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de los procesos industriales, hablamos netamente de la transformación. Entonces, pero claro, ese término más se aplica a este tipo de empresas que podemos tener en mente, embotelladores, lácteos, etcétera, etcétera. Pero también hay fabricación, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la venta, por ejemplo, de hamburguesas, cuando hablamos nosotros de la venta de hot dogs, cuando hablamos de la elaboración y preparación de comidas para el consumo final. Estamos hablando de que ahí hay un tema de transformación como tal, y en ese tema de transformación nosotros tenemos que reconocer cuáles son esas partidas que están generando salida de dinero. Por otro lado, nosotros tenemos los negocios de corte comercial. Los negocios de corte comercial, en cambio, son aquellos que no hacen transformación. Ellos simplemente compran o productos terminados o productos intermedios y al final del día ellos ganan por el tema del proceso comercial. Es decir, el papel de tener un equipo de ventas, el papel de tener una fuerza de ventas para lograr de que los productos, en este caso, se coloquen en la mano del consumidor. ¿Ya? Y finalmente tenemos los negocios que son catalogados como servicios. Estos negocios que se catalogan como servicios son a su vez aquellos que se refieren a la prestación de alguna actividad de asesoramiento o de solución de conflictos o inconvenientes y que en la práctica ellos lo que hacen es demandar ciertos productos terminados, por ejemplo como hojas, como plumas, computadoras, etcétera, etcétera, pero que utilizan estos medios precisamente para poder generar la solución como tal. También podría haber una rama de servicios dentro de negocios, por ejemplo, comerciales o dentro de negocios industriales. Por ejemplo, en el caso de los negocios comerciales, puede haber una rama de servicios si es que teniendo yo una despensa, aprovechando este tema de la contingencia de que las personas no se están movilizando a comprar, yo genero, por ejemplo, una aplicación y a través de la aplicación yo mando a dejar los productos al lugar de donde vive la persona que me está pidiendo sus bienes. Entonces, ahí yo ya tengo un servicio dentro de un negocio comercial.
puedo también tener yo un negocio, una actividad comercial dentro de un negocio industrial, si es que yo mismo me dedico a distribuir y vender mi producto terminado. Entonces, lo que yo quiero con esta reflexión llegar es que no necesariamente nosotros vamos a encontrar en la vida real negocios o actividades en las cuales puramente sean catalogados o como industriales o comerciales o solamente de servicios. Generalmente toda actividad productiva tiene un poco de algo. La cuestión es, ¿cómo nosotros asignamos los costos? Pues la asignación de costos va a depender de en la parte del proceso que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, si yo soy el dueño de mis cadenas de distribución o de los puntos de venta, el costo evidentemente con el que inicia mi distribuidor comercial es cuando yo coloco el producto en la bodega de mi punto de venta. Entonces, ese es el costo de partida y ahí hay que agregarle todo lo que yo agregue, todo lo que yo pago para que ese punto de venta esté operativo. Y entonces ahí tenemos el siguiente elemento de recuperación del costo. Si estoy a nivel de servicios, igualmente, supongamos que nosotros estamos vendiendo tecnología y resulta como es que nosotros también prestamos el servicio de reparación de computadoras, por ejemplo. Entonces, si prestamos el servicio de reparación de computadoras, la manera como yo determino el costo por esa actividad va a depender precisamente ahora ya no es del producto en sí, porque ya la computadora se compró. Lo que va a depender ahora es del tiempo que se va a emplear alguien que trabaja dentro del negocio, que posiblemente puede ser inclusive hasta una persona comercial, que tenga las habilidades para poder en este caso resolver las contingencias de un equipo que no funciona o que no se está moviendo, y entonces de esa manera poder determinar cuál es el valor que se debe pagar por esa actividad o ese producto como tal. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental que tengamos en cuenta nosotros ahora cuando hacemos el análisis de las diferentes propiedades de negocio. El proceso productivo precisamente nos determina, nos sirve para que esta contabilidad de costos que nosotros vamos a utilizar para asignar el valor de inversión que tengo por cada producto, yo lo pueda clasificar, acumular, controlar y asignar. ¿Okay? Es muy importante estas cuatro funciones. La clasificación me permite también reconocer qué costos son aquellos que están directamente relacionados con el proceso productivo y son los que debo de controlar con mayor frecuencia, porque esos son la naturaleza en sí de mi giro de negocio, y a su vez qué costos no son tan importantes, y por el hecho de que no sean tan importantes no significa que no los voy a incluir en el precio del producto. Simplemente implica que yo no debo gastar mi tiempo y energía, porque simplemente en ese giro de actividad, por ejemplo, en ese giro, por ejemplo, del producto, de la actividad o del proceso, yo no voy a tener mayores ahorros si me concentro en la forma en algún proceso de control más adelante. Por ejemplo, pensemos un momento en estos puestos en estos carritos que nos venden comida rápida, salchipapas, hamburguesas, hot dogs, etcétera, etcétera. ¿Ok? Usted puede apreciar de que cuando ya le entregan el producto, usted tiene frente a sus manos las botellas en las que están las salsas, las mayonesas, las mostazas, etcétera, etcétera. Pero ellos no es que están mirando, al menos de forma explícita, cuánta salsa usted le pone a su producto. A veces usted es libre de ponerle todo lo que pueda tener en la botella y no hay problema, ¿ya? Sin embargo, si hay otros elementos que de pronto al dueño del carrito le consideraría mucho controlar, por ejemplo, la carne de la hamburguesa. Porque evidentemente yo no puedo coger y venderle a mi consumidor final pan con vegetales sin el filete de carne. Entonces, me es más útil controlar la carne a controlar a mi cliente cuánta salsa le pone. Por supuesto, esto que estamos haciendo aquí no es que es aplicable para todo negocio, porque vuelta si tú vas a un McDonald's, a un KFC, a un Burger King, tú lo que tienes son las salsas en doypa. No te dan el tarrito para que tú puedas poner lo que a ti se te ocurra. ¿Okay? Entonces, es fundamental tener en cuenta eso de que no para todos los negocios, la forma como se controla el uso desgaste de los elementos de producción es la misma. Cada quien le va a atribuir una escala mayor
dependiendo de qué es lo que le interesa controlar. Entonces, clasificación con control. Acumulación y asignación. Cuando nosotros hablamos de acumulación, se refiere básicamente es a qué valores del proceso de costeo yo tengo en este caso que agregarlos y recuperarlos luego de todo un proceso de transformación. Es decir, son aquellas erogaciones que yo no recupero cuando vendo un producto, sino cuando vendo todo mi lote de producción. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una bebida gaseosa, la bebida gaseosa evidentemente se compone de una tapa, de una botella, una etiqueta y el líquido. Esos son los atributos directamente corporables al producto. Luego tenemos un operador que está en la máquina, que dedica tiempo a hacer labores de control, y bueno, ese también es un elemento que le podemos nosotros cargar. Pero ¿qué pasa con la energía eléctrica? ¿Qué pasa, por ejemplo, de pronto con la depreciación de la instalación donde se encuentra la planta? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sueldos administrativos? Con los sueldos del gerente de producción, el cual no se paga por cada botella, sino porque haga control en todo el proceso productivo. Entonces, en esos casos, nosotros lo que utilizamos es una regla de acumulación, o lo que también se llaman inductores, propiamente dicho en la contabilidad, y mediante esos inductores nosotros podemos hacer la generalización de cuánto costo de ese que se recupera en todo el proceso debo de yo cargarle al producto. Y eso es sano, porque como vamos a ver más adelante, esos costos que no están directamente relacionados con la actividad productiva son aquellos que se van a llamar costos fijos. Entonces, esos costos fijos son aquellos que no se van a mover si la producción en este caso se da o no se da. Y el mejor ejemplo, nuevamente, ahorita en este periodo de contingencia del COVID-19, las empresas, pese a que no han estado vendiendo, han tenido que pagar salarios. Entonces, el salario, por ejemplo, es un componente fijo, ¿ya? No así, por ejemplo, si estas empresas tenían que procesar carne, pues bueno, no pudieron procesar carne, entonces no hay el elemento variable. ¿Okay? Entonces, eso como para poder tener en cuenta. Y la asignación, evidentemente, lo que hace es repartir la carga del costo que se ha incurrido para cada uno de los productos que se están generando o líneas de productos que se están, en este caso, generando. Entonces, veremos nosotros que una vez que hacemos estas 4 actividades, pues vamos nosotros a tener una asignación de dólares, ya sea por actividades, por procesos o por productos. ¿De qué depende que sean actividades, procesos o productos? Nuevamente van a depender de la naturaleza del producto, del bien o servicio que yo esté generando. Por ejemplo, en el caso de los servicios no se costean productos, costean actividades. Si yo voy a dar en este caso, por ejemplo, un servicio de spa, de masaje, entonces evidentemente el paquete de masaje va a estar compuesto de algunas cosas. Entonces, lo que yo incurro en cada una de esas cosas es el costo que yo voy a tener para cada fase de la actividad masaje y por lo tanto ellos van a tributar para determinar cuánto es que yo debo de cobrar. Si yo doy, por ejemplo, una asesoría por hacer un seguimiento de contabilidad, por ejemplo, para llevar registros contables, entonces yo lo que hago al final del día es categorizar cuáles son todas las acciones que yo debo de hacer. Si tengo que hacer declaraciones, pues yo voy a tener como actividades, entre otras cosas, recopilar documentos, tabular, el análisis y finalmente la declaración. Entonces, en las 4 fases yo puedo definir, bueno, cuánto me demoro en tabular, cuánto me demoro en analizar, cuánto me demoro en la recopilación, cuánto me demoro en hacer la declaración. Entonces, la sumatoria de todos esos tiempos me va a definir a mí cuánto yo puedo cobrar por ese servicio de asesoría. ¿Ok? Igualmente en el caso de los procesos generalmente es cuando hablamos de propiamente plantas de negocios ya establecidas. Entonces, por ejemplo, hablemos de una planta ensambladora de carros. Entonces tenemos la parte donde se monta el chasis, la parte donde se montan los muebles, la parte siderúrgica donde se unen las otras piezas movibles como puertas, vidrios, capó, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos van tomando elementos de diferentes áreas y eso configura el costo. Algo así como cuando nosotros vamos a una cena o un almuerzo buffet, en la cual usted tiene todas las opciones enfrente y usted lo que hace es tomar lo que le parezca. Asimismo funciona el costeo por proceso. El bien pasa por donde tiene que ir, donde le parece el proceso de producción y lo que se hace es agregar los valores que corresponden a esas fases como tal.
En el caso de los productos es tal vez un poquito más sencillo porque yo necesito recetas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver más adelante? Por ejemplo, ¿cómo hago un hot dog? Bueno, el hot dog necesita esto, 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 esto. Entonces, yo tengo una receta matriz y sobre esa receta matriz, yo lo que hago es comenzar a evaluar cuánto me cuesta comprar los productos que son parte primero de la actividad variable y luego de los elementos adicionales para de esa forma darle un valor de costo a nivel de contabilidad. Y de esa forma, pues yo tener un mejor esquema de toma de decisiones, poder planear y controlar mi estructura. Entonces, a este nivel nosotros tenemos tres elementos de costo que son los importantes de controlar, a los cuales ya hemos hablado, hemos hecho referencia en esta conversación. La materia prima son todos los elementos para la transformación del producto intermedio al producto terminado. ¿Okay? A veces dentro de la materia prima también se incluyen elementos primos, ¿ya? Que no transforman al producto, pero que sirven para que este gane en representatividad o para que este se pueda gestar como producto terminado. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando por ejemplo, de comida. Generalmente las comidas suelen venir en fundas, ¿verdad? O en cajitas de cartón. Entonces, esas cajitas de cartón y fundas, evidentemente, no transforman al producto en sí, pero son necesarios por temas de inocuidad alimentaria. Entonces, esos elementos, que son elementos primos en este caso, se deben agregar al costo individual porque son parte de su caracterización visual. ¿Okay? Si por ejemplo estamos hablando de un negocio en el cual se preparan comidas, el uso del gas, el uso del consumo de energía eléctrica se convierte también en un elemento primario y debe ser considerado como tal porque evidentemente hace que el producto intermedio se transforme hacia el producto terminado, entre otros. Luego tenemos la mano de obra, la cual se refiere exclusivamente al recurso humano que trabaja en el proceso que agrega valor. Si estamos hablando de un negocio industrial, hablamos de todas las personas que están en la transformación, la persona que cocina. Esa es la mano de obra como tal para este proceso de producción. Si hablamos del negocio comercial, elementos que se consideran como tal es precisamente la persona que se dedica a vender el producto, ¿ya? Y finalmente, si hablamos, por ejemplo, de un negocio de servicios, estaríamos hablando del que presta, de la persona que hace la asesoría, la persona que da el masaje, la persona que hace la asistencia de venta, por ejemplo. ¿Okay? Todo lo demás, aquello que no está relacionado con el proceso de producción, se carga hacia los costos indirectos. Y en los costos indirectos, entonces vamos a encontrar todas aquellas erogaciones o salidas de efectivo que son parte del proceso de soporte de los procesos que agregan valor. Entonces, yo necesito una línea de producción industrial, pero para que esa línea de producción industrial esté funcionando, necesito un área de bodega que lo abastezca. Entonces, bodega no es proceso de valor, pero sí es un proceso de soporte. Las máquinas evidentemente van a necesitar mantenimiento. Mantenimiento no agrega valor, pero sin embargo es un proceso de soporte, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y para nosotros poder reconocer y asignar costos, nosotros debemos tener en cuenta primero cómo se vincula la erogación del dinero con la actividad o proceso que analizamos. Si esa erogación tiende a aumentar o a disminuir cuando nosotros aumentamos o disminuimos la producción, significa de que el comportamiento es variable. Pero si ocurre lo contrario, es decir, de que cuando nosotros aumentamos o disminuimos ese valor, el producto final que se obtiene no se altera, entonces será un componente fijo. Entonces, esa es la primera manera como nosotros reconocemos y asignamos costos. La segunda también tiene que ver con la clasificación de las erogaciones. Y en esto nuevamente me remito a una idea que dijimos al principio de esta charla, y es que básicamente cuando nosotros vamos a determinar qué costos considerar, nosotros también tenemos que ver la representatividad. Si es representativo ese valor, bueno, lo agregamos al costo y hacemos todo un proceso interesante para poder reconocerlo. Pero ¿qué pasa si para yo poder reconocer exactamente cuánto coste tengo que poner al producto, tengo que incurrir en gastos adicionales? Entonces yo podría omitir ese proceso de convertirlo en variable y tratarlo solamente como fijo. Para poner un ejemplo, supongamos que nosotros estamos
en lo que estamos mencionando, estamos preparando comida rápida, ¿ya? Y nosotros queremos saber cuánta luz del foco que está en el área donde nosotros queremos vender comida rápida le podemos asignar a las hamburguesas, al hot dog. ¿Qué me tocaría hacer? Me tocaría, para poder tener un ejercicio exacto, comprarme una lámpara estroboscópica o un lápiz medidor de lúmenes, ponerlo debajo del foco y comenzar a mirar, ¿ya? Pero adquirir ese sistema y luego contratar a una persona que solamente se dedica a eso, no puede significar a mí un costo que me deja fuera del mercado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya no me preocupo y lo que digo, bueno, lo que voy a hacer es asignarlo a través de un inductor. Yo defino el inductor y lo que hago es que eso de ahí se lo voy a cargar a cada unidad de producto. Y entonces de esa manera yo no me desgasto tratando de contener un costo variable que no puedo, o sea, tratando de analizar un costo fijo como variable que me va a ser más costoso controlarlo. ¿Ok? Bien. Y entonces, de ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando reconocemos y asignamos costos, algunos elementos van a influir en ella, por ejemplo, el grado de controlabilidad, lo que estábamos diciendo ahorita. Los variables siempre se controlan a corto plazo y ese es el principal instrumento de mejora cuando nosotros queremos ser más competitivos. Los costos fijos, en cambio, son de largo plazo porque es la capacidad instalada del negocio. Generalmente nosotros cuando atribuimos una nueva empresa o diseñamos una nueva empresa, soñamos en grande. Entonces, a veces es necesario que ese soñar en grande nosotros lo achiquemos un poquito porque el costo fijo se nos puede comer toda la utilidad que nos genera el costo variable, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la relación con capacidad de actividad. Yo tengo que conocer a qué, en lo que me voy a dedicar, qué hace el resto. Y si el mercado no está pagando por hacer algo diferenciado, yo no tengo por qué volcarme a hacer eso diferenciado. Tengo que tratar de mantenerme en base a las ideas que el mercado está captando en este momento. ¿Ok? De la regulación, del cambio del costo, la característica del costo total y la característica del costo por unidad, pues ya hemos hablado en los espacios anteriores, en los cuales hemos mencionado precisamente que tienen que haber mecanismos de decisión administrativa para poder determinar cómo yo evalúo al uno, cómo evalúo al otro, y a su vez también el nivel de relación que tienen con las escalas de producción. ¿Okay? Vamos a costear entonces. Vamos ahora sí a poner manos a la obra con nuestra propuesta. Y supongamos que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a vender es sabrosos hot dogs que ustedes ven ahí en la imagen. Así tal cual. El pan, las papitas, las salsitas. ¿Aquí no hay canción o qué? Y ya. ¿Perdón? Bueno, tío. Ya. Ok. Entonces, a continuación. It was just a girl. She expected the world. Fly away from her reach. Por favor, eso. Gracias. Para paradise. Okay. Paradise. Vamos a tener Paradise. Every time she goes. ¿Listo? Ok, se bloqueó el señor. Ok, bien, podemos seguir entonces. A continuación, entonces nosotros vamos a encontrar de que para la elaboración del producto, por ejemplo, para hacer estos hot dogs, nosotros vamos a necesitar unas unidades de pan briollo, unidades de salchicha, unidades de tomate, una unidad de cebolla, 10 gramos de ketchup, 10 gramos de mostaza, 10 gramos de mayonesa, 2 láminas de queso cheddar, 20 gramos de papas fritas, 2 empaques. Estamos aquí hablando como que la producción va a ser solamente para esos 2 hot dogs, nada más. ¿Okay? Si bien es cierto es poco, pero hay que ser simplistas precisamente para efectos del ejercicio. Esto que nosotros tenemos en la primera parte se refiere única y exclusivamente a las características corpóreas del producto, nada más. En el otro caso, nosotros tenemos los elementos necesarios de cocina para preparar el producto. O sea, yo puedo tener todos los recursos que están a la izquierda, pero si no tengo dónde un sartén donde poner la salchicha o una cocina industrial donde procesarlo, o el procesador de legumbres para poder hacer el mixer entre el tomate y la cebolla, o el cuchillo para poder cortar en rodajas el tomate y la cebolla, de nada va a servir. Entonces, son necesarios nuevamente estos elementos de preparación del producto, pero los elementos de preparación del producto evidentemente no se reconocen visualmente cuando yo tengo el producto en mis manos. ¿Okay? Entonces, por eso es muy fundamental separar entre las dos cosas, para poder saber qué es lo que yo debo abastecerme, porque generalmente esto lo van a hacer
mis proveedores frecuentes, y del otro lado yo voy a tener los activos o los suministros que yo necesito para que el producto como tal pueda en este caso gestarse. ¿Ok? Entonces, a continuación nos corresponde a nosotros determinar cuántos son los costos. Y ojo que a veces es muy importante que nosotros tengamos una métrica en la cual reconozcamos cómo se vende el producto que nosotros necesitamos para efectos de adquisición. Porque, por ejemplo, yo no puedo comprar salchichas individuales. El paquete de salchichas viene en 6 unidades, que es lo que hemos puesto ahí. Yo no puedo comprar a un proveedor 10 gramos de salsas. Yo tengo que comprar en este caso al menos un bote de 125, etcétera, etcétera. Igualmente en la presentación del queso cheddar, igualmente en la presentación de las papas fritas. ¿Ok? Entonces, y en el caso del tomate y la cebolla, pues ellos vienen por libra en casa. Y entonces me toca a mí poder definir las maneras como voy a asignar ese valor que hemos puesto ahí, 50, 30 centavos, 25 para los otros, con respecto a la capacidad total del producto que estamos teniendo. Del otro lado, pues tenemos también una cotización rápida de los implementos y los activos que necesitamos para el desarrollo de los productos. Y aquí vamos a ver nosotros una hoja de cálculo. Voy a salir un ratito aquí de la presentación para que podamos verla. Esta que está aquí. ¿Sí aprecian todos la hoja de Excel? Sí, sí, sí. ¿Sí? Todavía no, esto no me... ¿Ya la pueden ver ahora sí todos? Tenemos la presentación. Ya, a ver, déjenme ver. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahí sí se ve. Correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí Sí, podemos. sí, sí. Ahí podemos. Bien. Entonces, nótese que aquí tenemos establecido los valores en términos unitarios de la receta. Un pan briollo, una salchicha, un tomate, una cebolla, 10 gramos, 28 gramos que es el peso de una rodaja de queso cheddar, 10 gramos para las papas fritas y un empaque. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es una serie de cálculos. En el caso del pan brioche decía que costaba 15 centavos cada uno y es lo que hemos puesto. En el caso de la salchicha decía que costaba $1.50 y venían 6 unidades. Entonces hemos dividido 1.50 para 6 y eso nos da 25 centavos. En el caso de aquí nosotros hemos dividido la libra, el costo de la libra para la cantidad de unidades que nos vienen. En este caso, por una libra generalmente vienen más o menos 4 tomates y 4 cebollas medianos. ¿Ok? Entonces, eso nos implica que tenemos ahí un costo de 13 centavos por un tomate, 8 centavos para la cebolla. En el caso de las salsas, lo que hemos hecho es dividir el valor total del coste de una unidad, en el caso del ketchup, de 125 gramos, y eso lo hemos multiplicado a su vez por lo que nosotros necesitamos ponerle a una unidad de hot dog. Entonces, de esa manera se han representado todos estos elementos de aquí. Y en lo que respecta a materia prima, nosotros tenemos aquí una erogación que es de $1.79 que podemos ver aquí en la parte inferior. Pero así como también les indicaba, resulta que para poder preparar esa salchicha, yo necesito el gas. Entonces aquí también nosotros hemos determinado a partir de cuánto es el consumo estándar de gas. Básicamente en una hora promedio en una cocina se suele consumir 1.2 metros cúbicos por hora y el gas tiene una capacidad de 1.500 centímetros cúbicos, o 15 kilos, lo cual hace que en el gas venga una capacidad de 15 metros cúbicos para un costo del cilindro de gas de 3,50 y un tiempo de cocción de la salchicha de hasta 5 minutos. Resulta que el gas tiene un componente de 2 centavos. Si yo sumo todo lo anterior con los 2 centavos, resulta que en materia prima yo me gasto $1.81. ¿Ok? A continuación, nosotros tenemos el proceso de la mano de obra. ¿Cómo nosotros posteamos una mano de obra? En este caso, hemos asumido que hay una persona que gana el salario básico al menos. ¿Ok? Y a continuación, nosotros lo que hemos hecho es determinar cuánto es el tiempo potencial de trabajo.
¿Cómo determinamos el tiempo potencial de trabajo? En función de lo que establece la legislación. La legislación dice de que las horas de trabajo son 8. Entonces, en principio, 8 horas multiplicado por 22 días, que es la cantidad de días posibles laborables que tiene un mes de lunes a viernes, multiplicado por 60 minutos que tiene cada hora, resulta que el tiempo potencial es de 10.560. Algunos teóricos sugieren restarle ocio, es decir, un componente teórico en el cual se dice de que generalmente el 20% de nuestro tiempo trabajado es ocio. ¿Y qué hay en ese 20%? Las veces que vamos al baño, las veces que nos ponemos a conversar, o las veces en las que simplemente nos echamos a pensar en cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos esta situación de aquí, de restar el tiempo de ocio, resulta que el tiempo real de trabajo será de 8.448 minutos para esta persona. Entonces, ¿qué es lo que yo tomo? ¿Cuánto le toma a esta persona preparar un hot dog? 10 minutos. Y resulta que el costo por minuto de esta persona es de 5 centavos. Entonces, luego yo determino cuánto es el costo completo, multiplicando esos 5 centavos. Realmente es algo redondeado, porque es 4 centavos 7 que sale. Entonces, si multiplicamos esto por 10, nos va a resaltar un costo de mano de obra en la preparación de hot dog de 47 centavos. ¿Ok? Y finalmente tendremos nosotros aquí los elementos que son del componente indirecto. Entonces, si ustedes se percatan, yo he puesto 2 columnitas más acá que dice anual depreciación, mensual depreciación. Generalmente los activos que son en este caso comprados para transformación o para desarrollo de un proceso comercial como vitrinas, entre otras cosas, no se suelen considerar con el costo completo, sino con el costo de la depreciación. La razón es porque esos activos yo los pienso comprar para una larga vida. Entonces sería muy injusto si yo al proyecto le cargo todo el precio del activo en este momento. Aparte, que yo también tengo que tener en cuenta que, suponiendo que la venta de hot dogs no me vaya bien, yo ese mismo activo lo puedo vender. Entonces puedo de esa manera salir de ese monto y no me voy a quedar con ese activo acumulado. Por último lo chatarrizo y lo vendo si sea como chatarra. Pero el asunto es que yo no debería ser injusto en cargarle todo el costo de ese componente. Entonces aquí solamente le estamos cargando el componente mensual de la depreciación. Las cocinas y los procesadores, como son en este caso equipos de larga duración, se deprecian a 10 años. Entonces dividimos el valor del activo para 10 y luego dividimos ese valor para 12 para cargarle el valor mensual que le corresponde a esa depreciación. Si ustedes se percatan, a los otros yo no le he hecho esa conversión. Dirán ¿por qué? La razón por la que no se lo ha hecho básicamente es por lo que hablamos de la representatividad de los costos. Un sartén mediano que me cuesta $15, supongamos que lo quisiéramos depreciar. Entonces decimos 15 años dividido para 5, que es el tema de la escala de implementos, y a su vez lo divido para 12. Estamos hablando que son 25 centavos. Entonces es un monto que no representa mayor salida, o me resultaría a mí muy desgastante ver si en efecto el sartén se desgasta 25 centavos cada vez que yo hago un hot dog. Entonces, en un mes, por supuesto. Entonces, es muy desgastante. Entonces, en este caso, los que no tienen ese rubro aquí, básicamente se los ha considerado acá dentro de los costos de activos en modo soporte. Como ustedes se pueden dar cuenta, están todos los valores que no tienen el anual y el mensual de depreciación, y donde corresponden esos activos se ha sumado la columna que se encuentra a la derecha. Entonces eso nos da que para el mes de análisis nosotros tenemos una sumatoria de indirectos de 101,83. Ahora, ¿cómo estos 101,83 yo lo distribuyo para un solo hot dog? Entonces ahí viene el papel del inductor. Generalmente los inductores los construye quien va a hacer la contabilidad en función de lo que considera más pertinente evaluar o medir. Una manera como se suele hacer es a través de la comparación entre el tiempo que me toma hacer la actividad que agrega valor y dividirlo a su vez para el tiempo total que puede trabajar esta persona.
sea en escala real o sea en escala potencial. Eso ya depende de mí, cómo yo quiero determinar eso. Entonces, en este caso nosotros hemos dividido el que la preparación de cada hot dog toma 10 minutos y en tiempo real el que se encuentra por acá arriba. Entonces eso nos ha dado una tasa en decimales que está ahí, y lo que nosotros hacemos para poder determinar cuánto de esto le asigno a un hot dog es multiplicar estos dos valores, y eso me lleva a mí al valor de 12 centavos. Y si yo sumo todo lo anterior, en este caso 1.81 con 0.47 y con 0.12, resulta que vamos a tener un costo total para ese hot dog de $2.41, solo en términos de costo. Y en este caso, pues, evidentemente, sobre ese valor, yo luego me tocaría a mí determinar el margen de utilidad que voy a definir para definir un precio. ¿Ok? Bien. Vamos a regresar de nuevo para acá a la presentación. ¿Estamos todos viendo la presentación? No, está en el Excel. Está en el Excel, ok. Vamos a ver. ¿Ahí? No, sigue el Excel. Ok. Ahí sí, ahí está. ¿Y aquí estamos? Correcto. Sí, ahí sí. Perfecto. Ok. Entonces, ahí nosotros tenemos el costeo del producto si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta propia. Tengamos en cuenta que aquí básicamente es la situación como cuando nosotros queremos hacer la presentación del producto, supóngase que la vamos a vender por Facebook, por Instagram, por nuestros contactos de WhatsApp. No hay locales. Ojo, aquí no tengo en ninguna parte considerado locales ni nada por el respecto. Estamos recién nosotros tratando de pisar en caliente para ver cómo nos va con la venta de hot dog. Supongamos que nos está yendo bien. Y entonces nuestra fama y reputación ha crecido de tal manera que ya nos exigen que tengamos un local, como suele ocurrir en algunos de los casos, cuando los negocios se han llevado bien, al menos en los niveles virtuales. Entonces, cuando esto de aquí ocurre, lo siguiente entonces es ver qué pasa si nosotros agregamos nuestro local. Lo estoy reproduciendo por si acaso en este nivel, fuera de la presentación, es porque vamos nuevamente a regresar al archivo de Excel en unos minutos. Entonces, solamente para poder presentar qué es lo adicional. Entonces, en lo adicional, nosotros tendríamos aquí los costos como costos del local, el alquiler, la energía eléctrica, el agua potable, las adecuaciones, los permisos, el permiso del municipal, cuerpo de bomberos, y adicionalmente estamos suponiendo que necesitamos una persona adicional que atienda el local, al cual se le va a pagar también un sueldo base de $400. Entonces, cuando hacemos esta inclusión, entonces, si nos vamos por aquí, vamos a regresar al costeo, a nuestra hoja de costeo. ¿Ok? ¿Estamos en la hoja de costeo? Sí. Sí, ya Perfecto. Entonces, aquí en la práctica no se mueve nada de lo primero. Sigue habiendo la misma materia prima que nos costaba 1.81. ¿Ok? Sigue habiendo en este caso el tema de la transformación de 0.47, quien está preparando. Lo que cambia es en la parte de acá, en la parte final. Porque a más de estos activos de soporte, yo ahora voy a tener un alquiler de local, energía eléctrica, agua potable, la persona que atiende el local. Y entonces todo esto adicional me representa un sobrecosto sobre los 101,83 que tenía anteriormente, de 1.201,83. ¿Ok? Y ahí, nuevamente yo saco el inductor tal cual como lo hicimos anteriormente, y ahora resulta que todos los componentes indirectos tienen un sobrecargo de 1,42, lo contrario a lo que teníamos anteriormente, que era de 12 centavos. Entonces, si sumamos los tres elementos de costo, resulta que ahora tendríamos una erogación de $3.71 solo en términos de costo. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos al cine, el hot dog cuesta tanto.
porque se le agregan todos los elementos adicionales de la producción normal, es decir, de la fabricación o conversión que yo hago en mi casa, por decirlo así, y cuando yo ya dejo de ser un productor únicamente, un industrial únicamente, ya me vuelvo comercial, los precios tienden a incrementarse. Porque evidentemente si me cuesta más, yo voy a tener que luego poner un precio más alto, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Luego, ¿qué pasa entonces? Sigamos soñando un poquito. Regresamos a nuestra presentación. Y ya ahora no es solo nuestro local, sino que hemos ganado tal reputación que ahora nos dicen, oye, tus hot dogs son tan espectaculares que los necesito para que estén en mi próximo cumpleaños. Entonces ahora, aparte de poner nuestro local, que ya lo tenemos en marcha, ahora nos vamos por acá. Nos van a contratar para eventos. Entonces, aquí, evidentemente, yo los hot dogs no es que los llevo preparados, sino que los tengo que hacer allá y posiblemente me llevo a mi estación de hot dogs. Y una persona más que debo de contratar que posiblemente puede ser el mismo valor de la persona que estaría en el local trabajando. Es decir, ese momento simplemente negocio para que el cumpleaños, por ejemplo, lo celebra al mediodía y como mi local lo abro en la tarde, entonces yo cojo y lo mando para allá a esta persona que vaya a trabajar. Entonces, ¿qué pasaría en este escenario? Bueno, nos regresamos nosotros acá a nuestra hoja de costeo. Y entonces, la producción sigue siendo exactamente igual, ¿verdad? El valor que nosotros tenemos aquí en los indirectos sube porque aquí tiene el efecto de la estación. Nótese, aquí yo he puesto la estación, ya eliminé la cocina a gas, porque evidentemente ya ese rubro no lo tengo que reconocer. Mantengo el mismo inductor de antes, ¿ya? Y la sumatoria, perdón, esto aquí, y la sumatoria de todo eso me da 12 centavos, que es bastante similar a lo que teníamos acá, al inicio. Entonces, seguimos teniendo seguimos teniendo nosotros del lado de los servicios, seguimos teniendo el valor relacionado con el servidor, pero aquí, a diferencia de costear al servidor en función de cuánto se demora haciendo los hot dogs en el local, yo lo que hago es costearlo en función del tiempo que lo voy a alquilar. En este caso, lo alquilo a esta persona por 4 horas, ¿ya? Entonces, como el evento yo lo tengo que trasladar a minutos, dado que tengo el costo en minutos, resulta que el costo del servidor va a ser de $9 estando en esta fiesta de cumpleaños. Y aquí yo lo que hago es una separación, porque el costo total del hot dog, el hot dog solito, sin la persona, me cuesta en este caso 1.81 más 12 centavos, que es $1.93. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando hacemos asistencia a eventos, lo que decimos es, bueno, ¿cuántos hot dogs quieres? 50, 100, etc. En este caso hemos partido de la base de que son 50 hot dogs que nos piden. Entonces, 50 hot dogs al costo de 1.93 nos da 96,70. Pero pues idea no vas a hablar. Allá. Más el tiempo de ocupación del servidor, que es de $9, resulta que todo el servicio va a costar $105,80. Y sobre esa base, nosotros definimos el precio que vamos a cobrar. Entonces, pueden ustedes darse cuenta que hemos hecho el costeo en función a los 3 tipos de actividades: solos, industria, local como comercial, y servicios como intangible. Y en la práctica la fuente de costo va siempre a ser diferente, porque evidentemente son procesos o actividades que se van a diferenciar y en las cuales yo tengo que cargar nuevas erogaciones para el reconocimiento de cada caso. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que nosotros hemos visto esta parte del costo, estamos listos para ir a nuestra parte final, en la cual nosotros nos referimos al componente de los precios. Entonces, para nosotros poder definir precios, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero,
cuál es el margen de contribución que queremos nosotros definir sobre los costos que hemos determinado. Y para eso, una buena similitud es sabiendo cuánto es el precio de nuestro competidor, entonces cuánto nosotros podemos obtener de ganancia unitaria si tomamos su precio. Entonces, supongamos que en este caso tuvimos un valor de hot dog de 2,71 si lo hacíamos solos. Entonces, ¿qué pasa si en el mercado se está vendiendo ese mismo hot dog a $3? Entonces digo, bueno, $3 menos 2,71 resulta que son 19 centavos. ¿Ok? Y esos 19 centavos, evidentemente, es un margen muy reducido. Entonces, si el margen que yo obtengo es muy reducido y yo estoy notando que en el mercado todos lo venden a $3, a menos que yo pueda ser capaz de transmitir un fundamento de real diferenciación para mantenerme como precio proponente, entonces yo me voy por encima y determino el precio que considero justo para mi producto. Pero si resulta que en el mercado no hay nada que haga poder hacer que el cliente pague menos, entonces me toca a mí ser precio aceptante. Y lo que me toca ahora es mejorar mis términos de marginación de utilidad. ¿Qué toca? Regresar a ver los costos y entonces ver qué puedo mejorar. Si de pronto estoy comprando, como en este ejercicio se ha hecho, es para salchichas que vienen en funda de 6 unidades. Bueno, ¿qué pasa si yo compro salchichas al muy por mayor y compro en este caso de 50, de 100 unidades? A lo mejor el precio baja. Entonces, eso evidentemente va a significar cambios en la estructura total de costos y en el margen de utilidad. ¿Cuál es la regla de fijación de precios que debemos de tener en cuenta? Es que siempre tenemos que hacer un cociente entre el costo unitario de producción, que es lo que hemos hecho el día de hoy, y eso lo debemos dividir para 1 menos el margen de utilidad. ¿De dónde sale el margen de utilidad? A partir de lo que dijimos anteriormente. O lo tomo en mi competencia, o lo defino yo, y en función de las características atribuibles que va a tener el producto. Bien. Llegó el espacio de las preguntas. Vamos a iniciar nuestra mesa de consultas al expositor, el mismo que ustedes pueden levantar la mano o utilizar también el mensaje de texto. Aprovechemos estos espacios para poder hacer consultas o a una asesoría especializada. Por interno nos solicitan y sí, la información se les va a enviar a todos aquellos que se han inscrito, la presentación y el certificado. Si no alcanzaste a inscribirte, por favor puedes hacerlo en el enlace que tenemos en el chat. Robert Moncada, ¿usted desea hacer alguna consulta? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Economista, Sí. dentro de un mercado competitivo, donde nuestros productos únicamente los comercializamos, no los producimos, no los fabricamos, ¿no? Y el margen de utilidad no es muy alto. Una buena estrategia sería transmitir confianza al consumidor final. Lo he pensado de esa manera y nada, darle un poco más de realce al producto. ¿O usted piensa que debe plantear otro tipo de estrategia? Bien, generalmente, gracias Robert por la pregunta, generalmente en los mercados de corte competitivo, los mercados de corte competitivo son sectores donde existe una elasticidad precio de la demanda que es lo suficientemente alta, ¿ya? De ahí en este caso que hace que los márgenes siempre sean reducidos cuando queremos nosotros negociar, y generalmente nos obligan a nosotros a tratar de buscar volúmenes frente a unidades. Entonces, la estrategia, a más de lo que se está haciendo, podría ser estimular al consumidor a que en este caso tome más unidades de producto y de esa manera poderle dar un precio diferenciado, ¿ya? Otra manera como nosotros podemos trabajar dentro de los mercados competitivos es tratar de crear en este caso necesidades frente a productos que tienen o mucho que maximizan el desenvolvimiento de lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, de esa manera nosotros podemos también lograr de que por la compra en conjunto
el consumidor visualice que el producto como tal es necesario y evidentemente se comporte en el sentido de maximizar su volumen de compra. No sé si con eso contesté su pregunta. Gracias. Listo. Por mensaje tenemos algunas inquietudes. Dice, muy buenas tardes, ¿los costos por pago de tarjetas deberían de incluirse en la misma forma? ¿Y cómo se consideran las comisiones por referidos y comisión por ventas? Juan nos hace la consulta. Bien, en el caso de las tarjetas de crédito, eso se debe incluir dentro del precio. De hecho, cuando nosotros, o en este caso cuando las empresas venden y aceptan el uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, siempre cobran un recargo, ¿ya? Y eso es justo, porque al final del día son negocios que no están orientados para tener una carga de iliquidez alta y por lo tanto entonces debe haber esa diferenciación como tal. En el tratamiento de las comisiones, pues el tratamiento de las comisiones es similar al tema de los precios, al tema de los sueldos, perdón. Entonces nosotros tenemos que incluir ese componente variable sobre el costo de la mano de obra y de esa forma hacer una mejor determinación del precio. Muy bien, nos contesta, excelente presentación, me despejaron todas las dudas. Bien, El teletrabajo y las nuevas tecnologías que se han desarrollado por el COVID, ¿ayudarán que el precio de nuestro producto o servicio se reduzca? Claro, en efecto, pero habría que ver también en qué tipo de negocio nosotros estamos operando, porque evidentemente hay actividades en las cuales directamente el hecho de teletrabajar va a influir en un precio más bajo. Hay otros en los cuales esta ganancia no se va a ver sobre el proceso que agrega valor. Por eso es fundamental que nosotros tengamos claro cuál es el proceso que agrega valor y en qué naturaleza de negocio nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en el tema de los intangibles, en los servicios, la telemática evidentemente que va a abonar para un precio más bajo, pero en temas, por ejemplo, como la comercialización, como la industrialización propiamente dicha, no es mucho lo que se va a sentir, porque la telemática va a estar más ligada para los procesos de soporte. Ok, nos dice que sí, despejaron sus dudas. Mercedes Yepes, muy buenas tardes. Si deseo comprar bolos a un valor de 75 centavos, ¿qué medidas debo tomar para ver si el precio me conviene venderlo? Ya, entonces en este caso nosotros tenemos un costo de iniciación de 75 centavos. ¿Ya? Lo que nosotros deberíamos considerar, si vamos a poner en nuestra casa como punto de distribución, considerar el componente de energía eléctrica. Si bien es cierto, la refrigeradora va a seguir trabajando, tenga o no tenga los bolos, podríamos nosotros considerar un efecto incremental de la energía eléctrica. De pronto yo considero, por ejemplo, si los bolos van a utilizar el 10% del congelador o de la capacidad de la refrigeradora, entonces yo solamente asigno el 10% del costo de la energía eléctrica del uso de la refrigeradora. Entonces, en efecto práctico, si eso representaría 5 centavos más, significaría que el costo total sería de 80 centavos y a mí me tocaría, por ejemplo, determinar si ese mismo bolo se está vendiendo, por ejemplo, ahora lo que habíamos dicho al final, se está vendiendo en $1 en otras casas, en otros domicilios, entonces yo solo podría tomar de referencia. Pero si de pronto no tengo esa indicación, entonces me toca a mí ir calibrando el precio. Yo podría en este caso empezar, dado que es un producto de alta demanda, empezar en este caso con precios bajos. Si me cuesta 80, en este caso ponerlo a 90 centavos, por ejemplo, y de esa manera ir midiendo cómo va respondiendo el mercado frente al precio que estoy estableciendo. Muy bien, nos da un like, está de acuerdo. José Luis Miranda, le activamos el micrófono. Bien. Economista, compañeros, buenas tardes. Una preguntita, economista. En esta situación del COVID-19, muchas pymes han quebrado, pero han tenido unas nuevas ideas de emprendimiento para reactivarse. ¿Qué pasaría si no tengo competencia? ¿Cuál sería, aparte de los tipos de costos,
si no tengo competencia, ¿qué pasaría, por ejemplo, cómo yo investigaría si no tengo competencia? O sea, ¿cómo yo fijaría un precio a mi producto final? Aparte de la materia prima, que de la clase que nos dio anteriormente, ¿qué se omitiría o qué se aumentaría? Ya, perfecto. En el caso de que yo no tenga competencia, lo que yo debo primero analizar es el nicho de mercado al cual yo me voy a orientar. ¿Okay? Si el nicho de mercado es un segmento el cual tiene poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, para ese caso en particular, yo puedo entrar dependiendo del tipo de producto, puedo entrar con el margen que yo determine previamente. O sea, tomado en este caso de mi experiencia previa o tomado de lo que yo como accionista esperaría ganar en este nuevo negocio que estoy haciendo. ¿Qué es lo que nos dice el promedio en el mercado? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de servicios, generalmente en servicios el precio de venta siempre es del 100%, no hay menos de eso. O sea, yo lo que hago es reorientar tal vez alguna parte de mi costo para bajar en algo, pero si por ejemplo inicialmente yo decía, bueno, voy a cobrar a mí, en mi análisis que hemos hecho, me cuesta $100, entonces yo digo, te cobro 200. Entonces si me dicen muy caro, entonces yo digo, bueno, vamos a ver si puedo hacer alguna calibración. Entonces ahora me resulta que yo veo que es 75 y yo digo es 150, entonces el doble, 100%. Siempre se hace eso en el tema de servicios. En el tema, por ejemplo, comercial, la marginación comercial generalmente siempre tiene una fijación de utilidad que va entre el 25 o hasta el 45% en mercados que tienen algún tipo de naturaleza competitiva o que tienen en este caso alguna tendencia de concentración, como por ejemplo el mercado de electrodomésticos, ¿ya? Fuera de esos mercados, generalmente lo que ocurre es que si yo tengo poder de mercado, yo me llevo a marginar hasta el 70%. Y en el tema industrial depende también de qué tipo de industria sea. En las industrias alimenticias generalmente la marginación está entre el 20 al 30%. No hay la posibilidad en este tipo de negocios de actuar mucho con poder de mercado, porque los alimentos son productos que tienen un alto nivel de sustitución y por lo tanto eso hace que no sea posible marginarme más de ello. Lo que sí debo tomar en cuenta es que si me meto, por ejemplo, a un tema de industria alimenticia, lo fundamental es ver también el tema de diferenciación, porque en la práctica la manera como yo comunico diferenciación, además de las características corpóreas del producto, son aquellas que tienen que ver con las prestaciones adicionales que yo doy, servicio, asesoría, reparación, etc. Muy bien, procedemos a las dos últimas consultas. Gracias, economista. Gracias a usted. Dice Daisy Pino, en una economía inestable, ¿cómo procedo con los costos indirectos? Que varía mes a mes. A ver, los costos indirectos pueden variar de mes a mes en términos totales, pero no varían en función de la producción como tal. ¿Ok? Entonces se estabilizan de esa manera. Entonces, lo que yo podría hacer, si considero que hay demasiada inestabilidad, es mejorar el inductor con el que yo estoy trabajando. Aquí se ha trabajado con el inductor de horas por proceso dividido para el tiempo potencial, ¿ya? Es el más usual debido a que el que suele ser determinado por negocios ya en marcha es aquel que tiene que ver con la capacidad instalada. Y muchos negocios no tienen esa historia de la capacidad instalada. Entonces, no podría yo irme por ese lado, pero tendría que buscar un mejor inductor que me pueda representar y absorber ese efecto de variación. Pero en principio los costos indirectos no cambian en función al volumen de producción. Lo que pueden cambiar es por el inductor. Entonces me tocaría ver es un inductor más eficaz. Muy bien, nos dan aplausos. Bien. Le activamos el micrófono al señor Freddy Ramos. Ok. Le escuchamos, Freddy. Buenas tardes con todos. Gracias, Gabriela, Juan Carlos, muchísimo gusto. He estado atento a tu exposición, me parece bastante interesante. Tengo solo una consulta muy breve, ¿no?
sobre el tema del punto de equilibrio. Tal vez como llegué un poquito tarde, no sé si habrás intervenido algo sobre el tema de los puntos de equilibrio. Acuérdate que hay dos maneras de poderlo calcular, ¿no? El punto de equilibrio sobre el valor y el punto de equilibrio sobre las cantidades producidas. ¿Qué nos puedes hablar respecto al tema como para que todos tengamos un poquito de pronto de claridad aquí? Gracias, Juan Carlos, muy amable. Ya, listo, Freddy, bien. A ver, en el caso del punto de equilibrio, el punto de equilibrio es el umbral mínimo que yo debo de vender, ¿verdad? Esa es la definición conceptual. Cuando hablamos de punto de equilibrio nos referimos a aquel lote de producción en el cual yo ni pierdo ni gano. Cualquier cosa que haya antes significa pérdidas, porque resulta en este caso que los costos son mayores a los ingresos, y cualquier cosa que ocurra después significa que tengo ganancias, porque los ingresos son mayores a los costos. ¿Ok? Entonces, yo considero de que para poder nosotros tener un cumplimiento acelerado del punto de equilibrio va a depender mucho de la capacidad instalada. Porque la capacidad instalada básicamente es la que determina el elemento del costo fijo. Y si yo tengo una capacidad instalada muy fuerte o muy ociosa, lo que va a ocurrir es que la cantidad que yo tengo que cumplir para poder cubrir ese costo fijo va a ser mucho más alta. Porque en la práctica el objetivo del punto de equilibrio es más o menos el símil como si nosotros tuviésemos una olla y en la olla tuviésemos abierto una llave. ¿Okay? Si nosotros tenemos una olla muy grande, ¿verdad? Y un chorro constante de la llave, supongamos que tenemos una olla de 20 litros, mientras más grande sea la olla, más va a demorar en llenarse. Si yo tengo la olla más chiquita, entonces se va a llenar más pronto. ¿Cómo puedo hacer que la olla sea más chiquita? Ir en este caso en unas fases iniciales, no asumiendo costos importantes. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos del hot dog, en lugar de yo irme a alquilar un local y ustedes vieron cómo se incrementaba el costo, me quedo primero operando en mi casa y opero simplemente a nivel de redes sociales y toda la cuestión. Si yo veo de que esto se está moviendo y se está estabilizando y evidentemente el mercado está respondiendo, yo puedo dar el salto a irme hacia un local propio o alquilado, como sea, y de esta manera yo voy incrementando un poco más la capacidad a la cual puedo servir. Pero considero yo de que el proceso adecuado para poder manejar la contribución de los procesos productivos debe ir siempre de la mano en función de la capacidad. Ni soñar mucho, pero tampoco ser poco, ni tampoco en este caso hacer algo que sea tan reducido que no puedas de pronto capturar las oportunidades de mercado que se vayan a dar. Muy bien. ¿Contestada su pregunta, Freddy? Sí, muy claro. No, yo estaba analizando muy bien el tema, apreciando mucho la ampliación de Juan Carlos, un poco el tema de la venta, por supuesto, ¿no? En el tema de cantidades es muy importante porque la fórmula lo dice claramente respecto al punto de equilibrio en cantidades, ¿no? Y lo importante cuando uno arranca en este tiempo tan difícil y de emprendimiento, es importantísimo medir el tema del costo. Entonces, solo quería aportar nada más y agradecerte, Juan Carlos, por la ampliación y tener muy claro que el manejo del costo fijo es fundamental porque la fórmula del punto de equilibrio, ambas, tanto para valores como para cantidades, están basadas sobre el costo fijo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable, Gabriela. Gracias. Por tema de tiempo, vamos a elegir una pregunta más. Ya por internamente vamos a hacerle las consultas directamente a Juan. Para los nuevos emprendimientos, nos hace la consulta Inés Cajamarca, en base a qué se puede establecer márgenes de utilidad para nuevos productos. Ya, nuevamente aquí la cuestión es de conocer un poquito cuál es el giro del negocio en el cual nosotros estamos caminando. ¿Okay? La determinación de márgenes de utilidad básicamente pasa por tres conceptos. La primera es determinación de lo que la competencia hace. La segunda es, en este caso, determinación por poder de mercado. Y la tercera es la determinación por conocimiento y experiencia previa del dueño de la idea. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de nuevos emprendimientos, generalmente la tercera idea no hay de por medio.
Cuando hablamos de productos nuevos, la segunda tampoco aparece porque no hay un poder de mercado que yo pueda emplear de forma eficaz. Entonces, puedo yo ver es lo que la competencia hace en función a productos relacionados o en función a la actividad económica en la cual yo voy a insertar el producto. Entonces, de pronto puede ser que el bien que yo quiero introducir no se está comercializando tal cual como yo lo estoy ideando. Es posible. Pero si de pronto estamos hablando nosotros de que ese producto se inserta en una línea de, vamos a decir, comercialización de congelados, entonces por ahí yo ya tengo una señal de cómo se comporta esa línea de actividad y que pese al congelado que yo voy a introducir, no sea pescado, sea fruta, por ejemplo, o cualquier otra cosa, entonces yo por ahí puedo tener ya una señal que me indique a mí qué está pasando en esa línea y en función de eso yo poder determinar el valor que voy a cobrar. Pero es básicamente un tema de ensayo y error a veces cuando nosotros hacemos la determinación del precio. O sea, tenemos que ser muy claros en ese sentido de que la forma como yo defino la utilidad no queda tan clara porque esta es susceptible básicamente de verse influenciada por las estructuras de mercado sobre las cuales yo quiero operar. Okay, muy bien, nos felicitan por interno. Agradecemos a todos nuestros participantes, a la audiencia por estar en esta plataforma junto a nosotros. Recordemos que la Escuela Kaizen Coach siempre tiene el propósito de poder educar a la comunidad gratuitamente en diferentes temas que permita siempre su desarrollo personal y empresarial. Para aquellos que desean la presentación y su certificado de asistencia, recordemos que está nuestro enlace, nuestras inscripciones y automáticamente le enviaremos por correo su certificado. Gracias también, Juan, por tu valioso aporte, conocimiento que siempre nos estás entregando a todos nosotros. Bien, gracias a ti, Gabriela, también, gracias a todos por la oportunidad. Nos vemos en una próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amables, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, profe. Pues sí. Gracias a ustedes.